Bueno, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo les bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada corazón. Meditando en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, eh, siempre yo creo que pasa en todos nosotros que muchas veces por las situaciones de la vida uno va meditando las cosas de nuestro Señor Jesucristo y cuando meditamos a nuestro Señor Jesucristo nos va dando calma a nuestras vidas. Y la esperanza, ¿cierto? Y la fe que nuestro Señor Jesucristo ha puesto en nosotros nos da aquella esperanza. Meditando mucho, ¿cierto? En que muchas veces nos sentimos rechazados, ¿cierto? Por predicar la palabra. Pero muchas veces somos rechazados por predicar de una forma errónea la palabra. Y también yo creo que la mayoría de las veces también somos aborrecidos y desechados, ¿cierto?, por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y la única forma de darnos cuenta acaso realmente nosotros estamos hablando lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha entregado o estamos hablando conforme a nuestros corazones es a través de la palabra. Por eso habían unos varones, ¿cierto?, en la antigüedad, que cuando Pablo predicaba, ¿cierto?, este evangelio precioso, estos hombres, ¿cierto?, procuraban escudriñar las escrituras para ver acaso realmente Pablo hablaba conforme a lo que estaba establecido. Y ¿saben qué, hermanos? Que yo creo que en esos varones le tenían un cariño muy especial a Pablo, porque se daban cuenta a través de la escritura que sí realmente Pablo predicaba conforme a las escrituras, pero también muchos, ¿cierto?, miraban los hechos de Pablo. Pablo, ¿cierto?, si lo meditamos un poco, si nosotros estaríamos, ¿cierto?, en el tiempo de Pablo, a lo mejor nosotros habríamos rechazado a Pablo también. Así como cuando esa voz, ¿cierto?, se presentó a ese varón que le dijo que tenía que ir a imponer las manos a Pablo, no quería porque sabía quién era Pablo. Y eso es lo bonito del Evangelio, hermanos, cuando sabemos muchas veces el comportamiento de un varón y nos vamos dando cuenta que Dios empieza a hacer vida en ese varón, empieza a tomar las riendas de un varón, así como lo hizo de Pablo, así como lo hizo de Pedro, así como lo hizo de muchos varones de las Escrituras. Nos vamos dando cuenta que esto no es por nuestra fuerza, por nuestra voluntad, sino que por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces, ¿cierto?, somos severos en muchas cosas y nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra nos va enseñando y nos va indicando que cuando el Espíritu Santo llega a un varón produce un fruto, y ese fruto se compone de diferentes, ¿cómo puedo decir? Es como una receta, ¿cierto? Es como una receta que se compone de diferentes, ¿cómo se dice la palabra? No, de diferentes cosas, de diferentes ingredientes. Y el fruto del Espíritu se compone de diferentes ingredientes: paz, amor, gozo, paciencia, benignidad, ¿cierto? Dominio propio. Y nos podemos dar cuenta cuando el hombre está hablando como hombre, y también nos podemos dar cuenta cuando el hombre está hablando a través del Espíritu Santo. Nosotros pensamos que cuando un hombre habla a través del Espíritu Santo tenemos que sentir cosas en nuestro corazón, ¿cierto? Pero muchas veces medito en lo que pasó con Esteban, ¿cierto? Lleno del Espíritu Santo hablaba y lo mataron. Y hay tantas situaciones que pasaron en la Escritura que nos mueven de un lado a otro, pero si nosotros empezamos a meditar con la mente que Dios ha puesto en nuestros corazones, empezamos a entender lo que Dios quiere que entendamos en nuestra vida para que podamos, ¿cierto?, caminar conforme su voluntad. Y
Y muchas veces medito en mi vida y medito en la vida de varones, ¿cierto? Que son rechazados por el Evangelio. Son rechazados por el Evangelio. Pero también dentro de la Escritura nuestro Señor Jesucristo nos deja, ¿cierto?, sus enseñanzas, ¿cierto?, cosas que pasaron en la Escritura, para que tomemos fuerza y sigamos predicando el Evangelio, hermanos míos, porque como siempre se dice, nosotros no predicamos lo que nosotros queremos, predicamos lo que Dios ha dejado establecido y muchas veces la gente dice, no, es que ellos le dan su interpretación y nosotros le damos nuestra interpretación. Pero la Escritura dice que esta palabra profética no tiene interpretación personal, no tiene interpretación ni suya como usted lo tome, ni puedo darle yo una interpretación conforme a mi mente, conforme a lo que yo entienda, sino que tenemos que irnos a la Escritura, a las enseñanzas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo para entender muchas veces problemas y dificultades que estamos pasando nosotros en nuestra vida. Procesos, ¿cierto? Tristezas. Y nuestro Señor Jesucristo, a través de ir entendiendo su palabra, nos va haciendo madurar, hermano mío, porque muchas veces cosas que para el Señor Jesucristo son tan pequeñas, para nosotros se nos hacen tan grandes. Pero lo único que nos da descanso y paz, ¿cierto?, a través de la prueba, es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma. Él nos va dando la tranquilidad a nuestras vidas. Y tenemos que ir esperando a nuestro Señor Jesucristo, aunque no veamos nada, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No vemos muchas veces las cosas que esperamos en nuestro Señor Jesucristo. Y este hombre, cierto, Jeremías, varón de nuestro Señor Jesucristo, profeta, venía con un problema en su corazón. Vamos a leerlo, ¿cierto?, para que no reabundemos tanto, porque en la mucha palabrería pecamos muchas veces, así que dejemos que nuestro Señor Jesucristo hable. Dice en Jeremías 27, dice su palabra, el lamento de Jeremías. Había un lamento en Jeremías, había un problema en su mente, había un problema en su corazón. Dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, ¿cierto? Más fuerte fuiste que yo, dice Jeremías. Y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Eso estaba pasando Jeremías, ¿cierto? Dice, porque ¿cuántas veces hablo? Doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. ¿Cierto? ¿Qué es lo que producía la palabra de Dios, el mandato de Dios cuando le hablaba a Jeremías que tenía que decir ciertas cosas al pueblo? Producía problemas, dificultades en él, ¿cierto? Eso es lo que está queriendo decir la palabra. Pero había una seducción en él, algo lo había seducido a este varón. Algo había hecho vida en su corazón que no lo dejaba no hacer lo que nuestro Señor Jesucristo le mandaba. Así que dijo este varón un día, como todo, como ser humano, nos cansamos, tenemos tristeza, pasamos diferentes dificultades, nos cansamos, hermanos míos. Pero tenemos que tener una certeza, mira esta certeza hermosa que tenía este varón. Dice, y dijo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Eso dijo Jeremías. Se sintió, yo creo que, agobiado, como muchas veces nos sentimos nosotros, porque nos rechazan por la palabra y muchas veces pensamos, ¿por qué, Señor, si estoy predicando tu palabra? No es mía, es lo que tú dices a través del contexto de la Escritura. ¿Por qué hay rechazo? ¿Por qué hay tantas cosas? Y nos pasa aquello, ¿cierto? Como que ya decimos, ya no vamos a hablar más, voy a callarme, voy a mantenerme para que nadie diga nada de mí. Y estamos completamente errados, hermanos míos. ¿Y por qué? Porque mire, este varón, ¿qué es lo que pasaba en él? Dice, ¿cierto? Decía, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. Se molestaba, había una molestia en su vida, una tristeza. Dice, pero ahora dice,
punto y coma, dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, mire. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Qué estaba meditando este varón, cierto? Meditaba este varón y decía, ya no me acordaré más de usted. No me acordaré más de Dios, ni hablaré lo que me manda. Pero aquello que había seducido su vida, aquel fuego que sentía en su corazón, no le permitía callar. Aunque todas las cosas vinieran contra él, aunque perdiera todas las cosas, él seguía hablando de lo que Dios le había dado a entender, lo que Dios le había mandado que tenía que decir. Y muchas veces, hermanos míos, por falta de conocimiento, tememos a muchas cosas. Pero su palabra dice, nuestro Señor Jesucristo dice su palabra, que Él nos da la libertad para las cosas. Y sabe que cuando nuestro Señor Jesucristo quiere hablar a través de un varón, nadie va a poder oponerse a eso. Aunque aleguemos, pataleemos, aunque hagamos muchas cosas, aunque tratemos de que no hable, porque lo que nos ha pasado mucho a los cristianos es que tiene que ser en solamente en esta parte donde se habla la Escritura, y la Escritura no dice en ningún lado de eso. Ninguna parte dice que solamente en la iglesia y en el púlpito tenemos que hablar de la palabra de Dios, ¿cierto? En la iglesia, en la congregación, se enseña a aquellos que han creído, ¿cierto? Se va, ¿cierto?, ilustrando, se va corrigiendo, se va guiando a aquellos que han creído. Amén. Pero la palabra dice que tenemos que entregarla en todo tiempo. Oigan o dejen de oír, tenemos que entregar la palabra. Por los caminos, dice, por las plazas, por los terrados, por todos lados tenemos que predicar la palabra. Ahora se nos da la oportunidad de predicar la palabra por este medio, ¿cierto? Y lo hacemos para que nos edifiquemos, para que no hagamos las cosas conforme a nuestra mente, a nuestro corazón. Y a lo que quiero llegar es que muchas veces viene tristeza en nuestras vidas por causa de predicar la palabra. Tal como lo dice este hombre, venía tristeza a él. Se producían problemas, lo rechazaban, ¿cierto? Pero así como a Pablo también, a Pedro también lo rechazaban, pero muchos lo amaban, ¿cierto? Muchos lo amaban también. Y va a ir pasando en nuestra vida, va a ir aconteciendo todo este tipo de situaciones que acontecieron en aquel lugar cuando hablemos la verdad de Cristo. Pero ¿sabe qué? Cuando lo que hablaba, cierto, sobre Pablo también, de que hablaba la palabra y había hombres que se detenían un poco y pensaban y meditaban y escudriñaban lo que Pablo estaba hablando, para poder darse cuenta que eso realmente Pablo hablaba la verdad de nuestro Señor Jesucristo, la verdad de Dios. Y lo mismo pasa en muchos varones que son como cautos, y tenemos, yo creo que nuestro Señor Jesucristo manda a que seamos cautos en lo que escuchamos y en lo que creímos. Tenemos que ser cautos, y eso es bueno en un varón, que sea cauto en lo que escucha. Que no digamos a todas las cosas amén, que no digamos a todas las cosas sí, que meditemos, que escuchemos las cosas. Y esas cosas tienen que ir, ¿cierto?, produciéndose en nuestra vida. No tenemos que ser tan así como que vemos a alguien que canta bonito, vemos a alguien que predica bonito, y ese sí es de Dios, ¿no, hermanos míos? Que nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ser cautos en todo lo que escuchamos, en todo lo que vemos. Todo no es de Dios. Todo no es de Dios. Me imagino cómo Satanás, ¿cierto?, engañó a la tercera parte de los ángeles. No eran hombres como usted y como yo, eran ángeles, y fueron engañados, hermanos míos. Y muchas veces nosotros decimos, no, nosotros no vamos a ser engañados, y esto es de Dios, y esto sí es de Dios porque me hace sentir cosas en mi corazón. Cuidado con nuestro corazón también, porque dice su palabra que nuestro corazón es lo más engañoso que hay. Es lo más engañoso de todo eso. Y tenemos que tratar de pesar nuestros corazones, hermanos míos. Por eso nuestro Señor Jesucristo dejó su palabra, dejó aquella guía, para que nosotros nos guiemos por la palabra, no por nuestros pensamientos ni por nuestro corazón, porque podemos fallar. Por eso tenemos que ser cautos con todo lo que vemos, con todo lo que escuchamos,
Y tampoco no llegar, ¿cierto?, a un lugar y empezar a criticar todo lo que hay. No, hermanos míos. Nosotros cuando vamos a un lugar, vamos a adorar a nuestro Señor Jesucristo junto a nuestros hermanos. Tenemos que ir a adorar, no ir a pensar, a pesar, ¿cierto? Y a decir esto está malo, esto está bueno, esto está aquí. No, tenemos que ir a adorar. Porque en esos aspectos tenemos que esperar el tiempo de Cristo, en muchas cosas. Pero cuando es el momento de hablar, cuando nos dan la oportunidad de hablar, tenemos que hablar. Y esas oportunidades se van dando, ¿cierto? Y nuestro Señor Jesucristo nos va dando conocimiento de aquello. Así que entonces Jeremías, ¿cierto?, padecía por esto. Él padecía, sufría, ¿cierto? Pero al mismo tiempo tenía, ¿cierto?, en su vida un convencimiento y tenía una fe, tenía una seguridad en su vida. Y esa seguridad tiene que estar en nosotros, hermanos míos. De cuando prediquemos el Evangelio, no lo hagamos direccionando el Evangelio, sino que lo hagamos conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Entregando el mensaje a la iglesia, conforme nuestro Señor Jesucristo nos enseña. No acomodándolo a diferentes situaciones. Muchas veces nuestro Señor Jesucristo nos puede hacer hablar y ni siquiera sabemos, ¿cierto?, lo que está pasando y hablamos y puede quedar, pueden haber problemas y dificultades. Pero en eso nosotros salimos de esa culpa, ¿cierto? Pero cuando nosotros direccionamos, ¿cierto?, un mensaje a una persona, tenemos que tener mucho cuidado. Porque ahí fallamos y pecamos. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Y como este varón, ¿cierto?, entregaba el mensaje conforme Cristo, conforme a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, le decía que tenía que hacerlo, era perseguido, querían matar a Jeremías. Y por eso sufría este varón. Y aún así, ¿cierto?, muchas veces nosotros, si alguien que no conocemos nos rechaza, no nos va a importar mucho, pero cuando lo rechaza alguien que nosotros amamos, que nosotros estimamos, ¿cierto?, que nosotros queremos, duele en nuestros corazones. Padecemos en nuestros corazones, duele aquello. Porque no entendemos si estamos hablando lo que Cristo nos manda que hablemos y nos rechazan y no nos quieren. Pero nuestro Señor Jesucristo siempre nos ha dicho en su palabra que eso se iba a dar sí o sí. Se iba a dar sí o sí aquello. Porque la palabra en sí a la mayoría del porcentaje completo de la humanidad no le gusta. Porque nos gusta la libertad, hermanos míos. Nos gusta la libertad. Y tenemos que ser francos en nuestras vidas que nos gusta la libertad. Nos gusta estar tranquilos, que nadie nos diga nada, que nadie nos corrige. Nos gusta eso porque en la naturaleza humana está aquello. Está la vanidad, la vanagloria, el orgullo. Pero nuestro Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, nos va enseñando que eso nos aleja de Dios y nos hace mal a nuestra vida. Porque el orgullo sabe que el orgullo es un veneno. El orgullo es un veneno que empieza, ¿cierto?, a una raíz de amargura en nuestra vida y empieza a destruirnos. Así que por eso este varón predicaba, ¿cierto?, y hablaba lo que nuestro Señor Jesucristo le decía, ¿cierto?, y padecía problemas y dificultades. Pero este varón en sí, en todos sus problemas y dificultades que tenía en su mente, en lo que padecía, ¿cierto?, él tenía una confianza. Dice, y esto se producía, ¿cierto?, también por la culpa de muchos por ahí, hermanos que murmuran, que dicen, que hablan sin saber, hermanos míos. Hermanos míos, cuando nosotros hacemos esas cosas también, nosotros estamos acusados a través de la Escritura que somos homicidas, hermanos. Cuando nosotros hablamos de un hermano, tenemos que tener mucho cuidado porque nuestro Señor Jesucristo nos aborrece por esas cosas. Y tenemos que tener cuidado de hablar de nuestros hermanos, sea bueno o sea malo. No, hermanos míos. Lo que tiene que salir de nuestra boca es la palabra de Dios para edificación, para que las personas entiendan y comprendan lo que Cristo quiere en nuestras vidas. ¿Y qué pasa con este varón? Con buena intención, obedeciéndole a nuestro Señor Jesucristo, hablaba de su palabra. Y era, ¿cierto?, maltratado por muchos. Y se ponía triste por lo que decíamos, ¿cierto?, por lo que la gente habla, por lo que la gente dice, ¿cierto?, porque oía las murmuraciones de muchos, decía
temor de todas partes, tenía temor de todas partes que hablaran de él, y ellos decían, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaba. Mire, él esperaba, ¿cierto?, que sus propios amigos le vieran caer. Eso es lo que querían ellos, verle caer a este varón. Y decían, y quizás se engañe, dice, diciendo, prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Y eso es lo que pasa, hermanos, con muchos hermanos que por teorías, que por cosas que escuchan muchas veces en Facebook, que escuchan en muchos lados, empiezan a haber problemas, hermanos míos. Y sabe que yo creo, y la palabra lo dice, que dentro de los varones de Dios hubieron problemas, hubieron dificultades también, hubieron diferentes opiniones. Pero siempre reinaba el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo, que lo guiaba en ese momento. Y ahora nuestro Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, nos guía a través de su palabra, hermanos míos. Si nosotros no nos regimos por el margen que lo ha puesto la Escritura, estamos yendo conforme a nuestra mente y nuestros corazones. Y no conforme al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo se mueve a través de su palabra. Nosotros tenemos que predicar su palabra. Escuchen, oigan o dejen de oír, tenemos que predicar la palabra, hermano, con un buen corazón, sin esperar que a nadie le haga daño, sino que solamente para que la gente sea corregida y sea edificada por la palabra. Esa es la intención que debe haber en un predicador, que las personas sean, que entiendan a nuestro Señor Jesucristo qué es lo que quiere en nuestra vida. Y eso es lo que quería este varón. Porque ellos iban a adorar a Jehová, dice en otro lado en la Escritura, en el mismo Jeremías, dice que iban a adorar a Jehová, pero a Jehová, a nuestro Señor, no le gustaba su adoración porque andaban haciendo cosas que no tenían que hacer. Y eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros adoramos a Dios conforme en lo que nosotros pensamos que está bien, pero muchos varones a través de la Escritura nos dan enseñanzas de que muchos hicieron aquello, que hicieron cosas conforme a sus propios corazones y fallaron. Como, cierto, los dos hijos que se metieron, cierto, al templo y trataron de entregar un fuego extraño a nuestro Señor Jesucristo que el Señor no le había pedido y fueron consumidos. También como el rey Saúl, cierto, que pensando en que llevar esa ofrenda de las ovejas que Dios le había hecho entender que tenía que destruir, y se equivocó. Pero si lo meditamos, era algo bueno. Y los varones, los hijos que fueron destruidos, que fueron consumidos, también tenían una buena intención de hacerlo. Pero tenemos que nosotros meditar en nuestros corazones. También el hombre, cierto, que cuando el arca se iba a caer, cierto, el arca del pacto se iba a caer, cierto, y él trató de detenerlo, era una buena intención, pero murió al instante. Y lo mismo pasa con nosotros, que muchas veces creemos estar haciendo las cosas bien y creemos estar adorando a Dios, pero podamos entender aquello, hermano. Si nosotros lo salimos del margen, mire, si nosotros vamos, ¿cómo les puedo explicar? A ver, si nosotros tenemos un plano para hacer una vivienda, ¿ya? Si nosotros lo salimos de la guía de ese plano, va a pasar que cuando construyamos la casa va a pasar algo malo. Puede hasta caerse esa casa. Y lo mismo pasa con esto. Nosotros, el plano de nuestra vida, el plano que nuestro Señor Jesucristo quiere para que nosotros edifiquemos nuestra casa sobre la roca, lo trazó en la Escritura. Si nosotros nos salimos del margen, ¿por qué? Por lo que nosotros sentimos, porque lo que nosotros creímos, vamos a estar fallando a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar entregando un fuego extraño a nuestro Señor Jesucristo que no nos ha pedido. Por eso, nosotros muchas veces no nos conformamos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo y buscamos más allá de las cosas. Muchas veces queremos ser israelitas, muchas veces queremos hacer miles de cosas porque pensamos que no hay bendición para nosotros. Y la palabra dice completamente lo contrario. En Romanos, usted puede ver Romanos 8, Romanos 9, 8, 10, 11, lo puede leer y es precioso, nos da a entender que sí tenemos bendición. Ellos son diferentes, Israel es diferente, nosotros, ¿cierto? Somos diferentes también, pero tenemos bendición de Dios. Por aquella desobediencia que tuvo Israel, nosotros hemos obtenido bendición gracias a ellos, ¿cierto? Hemos obtenido bendición. Hemos podido conocer a nuestro Rey, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y
Y eso pasaba en este varón. Por decir la verdad, por decir tantas cosas, ¿cierto?, que Dios le mandaba, lo oprimían ¿cierto? Y perdía muchas cosas. Pero en él había un fuego, ¿cierto? Había un fuego que lo guiaba, que lo llevaba de nuevamente a hacer la voluntad de Dios, a hacer la voluntad de Dios. Y eso pasa en muchos de nosotros, que podemos perder muchas cosas, hermanos míos, y también podemos perder muchas cosas por nuestros errores, por nuestra forma de comportarnos. Y por eso Dios quiere que nosotros hagamos las cosas bien, para que nuestra adoración sea recibida también conforme Cristo quiere. Por eso es necesario que nosotros nos encuadremos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos ser agradables a nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas es la que le agrada a nuestro Señor. No lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros hacemos, sino lo que produce la palabra en nuestras vidas. Eso es lo que le agrada a nuestro Señor Jesucristo. Y este hombre luchaba, ¿cierto?, y padecía por todas esas cosas. Pero al final él mismo, ¿cierto?, en este relato bíblico, él da a conocer y dice, había una confianza plena en su vida, una confianza plena. Dice, más Jehová está conmigo. Y tenemos que nosotros hacernos esa pregunta: ¿realmente nuestro Señor Jesucristo está con nosotros? ¿Nos está guiando? ¿Está respaldándonos? Él tenía esa confianza. Jeremías, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Y que no nos pase aquello, pues, hermano. Que podamos meditar, hermanos míos, que podamos aprender a escuchar, que podamos aprender a meditar, que esperemos el tiempo adecuado y que evitemos toda discusión que no tiene sentido, y que empiece a morar el amor en nuestras vidas. Porque muchas veces queremos corregir y queremos decir, no, esto realmente, y de repente podemos destruir una persona. O de repente, ¿cierto?, a un varón a lo mejor que está sobre nosotros, sabe un poco menos que nosotros, y de repente queremos corregirlo, queremos de repente decir las cosas que tiene que hacer. Pero no, eso no es bueno. Tiene que haber una sabiduría en nuestras vidas, tiene que haber un dominio propio, tiene que prosperar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y tenemos que tener esa confianza. Y nuestro Señor Jesucristo en su palabra nos dice que nos van a rechazar, que nos van a desechar muchas veces. Pero tenemos que tener confianza, porque dice nuestro Señor Jesucristo, y algo que tiene que tener muy claro usted. Dice nuestro Señor que donde envía su palabra, nunca vuelve vacía. O sea que, ¿qué la envía? ¿Yo? ¿La envía nuestro obispo? ¿La envía nuestros pastores? No. Dice que Él, donde envía su palabra, nunca vuelve vacía. O sea, nuestro Señor Jesucristo se equivoca, de repente envía la palabra, pero no hace vida, y esa persona no entiende el Evangelio. No. A donde envía la palabra nuestro Señor Jesucristo, nunca vuelve vacía. Por eso, prediquemos el Evangelio, no con dirección a diferentes personas, sino con el ánimo de que todos podamos recibir el mensaje de Dios. ¿Para qué? Para que podamos entender qué es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. ¿Cierto? Vamos a padecer por el Evangelio, amén, porque Cristo lo dice en su palabra. Vamos a sufrir, pero tenemos que ser perseverantes en el Evangelio, tenemos que seguir hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque Él va a arreglar las cosas. Por eso tenemos que mirarle a Él por sobre todas las cosas, y lo demás viene por añadidura. Se viene añadiendo a nosotros lo que muchas veces queremos en nuestros corazones. Así que nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Ánimo, hermano, a aquellos que están padeciendo, ¿cierto?, y están siendo rechazados de repente por lo que hablamos, ¿cierto? Y de repente lo que digo yo, bueno, todo lo que yo he hablado está por ahí en internet. Y bueno, y si algo le ha dolido a alguien, perdónenme, hermano, pero la palabra de nuestro Señor Jesucristo tiene que hablarse, hermano, y hacer entender qué es lo que realmente quiere Cristo, porque hay muchos que andan engañando a la gente por ahí. Muchos que andan engañando a la gente. Y nuestro Señor Jesucristo es fiel y verdadero, y nos guía, ¿cierto?, a la verdad. Así que nuestro Señor Jesucristo les bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo que esté en cada corazón.
vamos a seguir trabajando, ¿cierto? Porque tenemos que hacerlo. Así que nuestro Señor Jesucristo les bendiga, hermanos, y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada corazón.